de dimensiones de la vida espiritual, sobre las cuales nosotros como consejeros pastorales haríamos bien en explorar para conocer, para decirlo de alguna manera, el estado de salud espiritual de esa persona, ¿sí? Eh, para poder diagnosticar. Decíamos que en todas las profesiones de cuidado el diagnóstico es parte integral y necesaria. No puede faltar en la consejería pastoral. Por eso lo que se necesita es una alerta teológica que el pastor recibe de su disciplina básica, que es la teología, mientras trata con un problema. Bien, habíamos explorado entonces ya eh, 7 áreas. De las 7 áreas habíamos explorado 4: santidad, providencia, fe y gracia. Y todas habíamos utilizado el mismo esquema, donde decíamos que o por exceso o por defecto, cada una de estas áreas espirituales podrían quedar distorsionadas y podría ser necesaria la atención de esa área, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar con el quinto, sexto y séptima área: arrepentimiento, comunidad y llamado. ¿Mm? O sea, vamos a ocultar cómo está esta persona en lo referente a su, su vuelta a Dios, su arrepentimiento de la vida que llevaba y su vuelta a Dios. Una vez que aceptamos la relación de amor, de gracia, que Dios viene para ayudarme y no para condenarme, ahora el creyente sí debe enfrentar la realidad de sus errores, de sus pecados, de su vida equivocada, en una palabra, ¿no? El castigo, puesto así entre comillas, lo podemos ver como una consecuencia del pecado, de la irresponsabilidad humana, algo así como la ley de gravedad. O sea, si alguien se lanza de un quinto piso, eh, no podemos decir que va a ser castigado con estrellarse en el piso. Se está cumpliendo una ley, que es consecuencia de haberla transgredido, ¿no? Ahora, en ese aspecto, el arrepentimiento desde el punto de vista espiritual tiene un carácter moral. ¿Mm? Porque el apartarnos de Dios trae conductas eh, que transgreden la moral. ¿Mm? Y en ese sentido, el arrepentimiento es un mecanismo reparatorio que viene a continuación de la gracia, nunca antes de la gracia. ¿Mm? En realidad, el volvernos a Dios, después de haber sido alcanzados por la gracia, es una respuesta a la gracia de Dios. ¿Mm? Si no podría haber arrepentimiento si antes no fuimos alcanzados y tocados por la gracia de Dios. Bueno, ¿cuál sería la distorsión de, de esta esfera de la vida del discípulo? Bueno, una podría ser la actitud evasiva.
donde nos autojustificamos, nos autovictimizamos y a través de esos mecanismos negamos o justificamos lo hecho para no asumir nuestra responsabilidad. Por lo tanto, ¿de qué tengo que arrepentirme si yo no hice nada malo o en todo caso si hice algo malo tiene su razón, tiene su justificación? ¿Mm? Bueno, eso sería una actitud evasiva que aleja a la persona de esta dimensión que es el arrepentimiento. Y la otra, por el lado del exceso, sería una actitud punitiva, donde ustedes se acuerdan que en el aparato psíquico existen eh, tres instancias, que son el yo, el superyo y el ello, ¿sí? Y en ese caso el superyo representa la internalización de las reglas, de las normas o de la imagen paterna, que es quien manejaba esas normas y esas leyes, ¿sí? Y a veces las personas cargan con un super yo excesivamente rígido, condenatorio, culpógeno, ¿m? Que está constantemente acusando a la conciencia de esa persona, diciéndole, bueno, lo que hiciste es imperdonable, es irreparable, por lo tanto no vale la pena el arrepentimiento. Así que en un extremo es, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y en el otro extremo es, no vale la pena arrepentirse, porque lo mío no tiene perdón, ¿no? Aquí viene a cuenta un pasaje que me parece muy importante tener en cuenta, porque nos dice, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero, dice el apóstol, la tristeza que viene del mundo produce muerte. Noten ustedes este, qué diferencia, ¿verdad? Hay una tristeza y un dolor que nos devuelve confiado a Dios, y nos devuelve confiados a la vida, para volver una vez más a intentarlo, con la fe de que vamos a estar un paso más arriba, más adelante, superador. Pero también hay otra tristeza que es la que viene del mundo, que todo lo contrario nos hunde y nos sumerge en dudas, en culpas, en autocondenación, ¿no? Entonces, ese tipo de culpa no es la que necesitamos para arrepentirnos, ¿no? El arrepentimiento surge en respuesta a la gracia como consecuencia de la esperanza que me da el saberme perdonado. Bueno, ¿cuáles serían las preguntas que nos ayudan a explorar esta área? Algunas de esas preguntas sería, ¿es consciente de su pecado y de los problemas que enfrenta? O sea, ¿qué grado de conciencia tiene que está en problemas? Si persiste en esa conducta o en esa actitud. ¿Qué conciencia tiene? ¿Mm? Si no tiene conciencia, es muy difícil avanzar. ¿Mm? Este,
¿Hasta qué punto es consciente de su responsabilidad por los daños que ha causado o que se está causando a sí mismo? ¿Tiene deseos de corregir? ¿Tiene deseos de cambiar? ¿Tiene deseos de reparar el daño que trajo? ¿Mm? ¿Está dispuesto a la reparación? ¿O vive tan abrumado por el peso de la culpa que siente su pecado como imperdonable? ¿Mm? Bueno, aquí ustedes saben que hay un área muy sensible donde el sistema consciente de la persona se hace esta pregunta: ¿y esto que hice tendrá perdón? ¿Mm? Y muchas veces muchos creyentes caen bajo eh, este conflicto de, de no saber cuál sería el pecado que no merece perdón. ¿Mm? Bueno, déjenme decirles que yo creo y estoy convencido que el único pecado que no se puede perdonar es rechazar la gracia de Dios que nos llega a través de la voz del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué no se puede perdonar ese pecado? Porque, porque rechazamos el perdón, no porque Dios no esté dispuesto a perdonar cualquier pecado, pero es bastante obvio que si alguien me ofrece perdón y yo no lo recibo, no quedo perdonado, ¿no? Es como si frente a un tribunal, después de la sentencia, el juez me dice, bueno, pero esta deuda ya ha sido pagada, y yo le digo, no, yo quiero cumplir con la condena que se me impone. Entonces, no recibe el perdón, no porque el juez no se lo haya ofrecido, sino porque él se rechaza, se niega a recibir el perdón, ¿no? Así que yo creo que en ese aspecto debemos ser claros con las personas que traen esta pregunta y esta inquietud, este, que no hay pecado que no pueda ser perdonado a menos que me niegue a recibir el perdón, ¿no? Bien, bien. La sexta área en la cual es importante investigar por la salud espiritual de esa persona es el de la comunión o el de la comunidad. ¿Mm? Experimentar la comunidad se vuelve parte de la salud espiritual de la persona. Esto de sentirse parte de la comunión de los santos, sentirse aceptado, integrado, reconocido, identificado, es un claro síntoma de salud espiritual. Por eso la fe no puede vivirse en solitario, ¿no? Y por eso Dios mismo nos provee de una comunidad como es la iglesia, ¿no? Bueno, la distorsión de esta experiencia es, en el caso del exceso, el sectarismo. ¿Mm? O sea, yo me siento tan parte de esta comunidad, pero la vivo como una comunidad exclusiva, no inclusiva. ¿Mm? El sectarismo es la intolerancia, la discriminación o el odio que surgen de dar importancia a las diferencias percibidas entre diferentes grupos sociales, políticos o religiosos, o entre las subdivisiones dentro de un grupo. Y hay personas que aún a veces dentro de la iglesia evangélica sienten
que fuera de su localismo no puede existir ninguna otra expresión de fe, ¿no? El sectario es parte de una comunidad hermética, intransigente, intolerable para con los demás que no son como él. ¿Mm? Esto es muy típico de las religiones, aunque no único, también se dan en aspectos políticos, culturales, sociales y demás. Entonces, la persona que se encierra en su comunidad y no tiene capacidad para ver aquello que Jesús dijo, bueno, el que no es contra nosotros es con nosotros, ¿no? Este, cuando le vinieron con el rumor de que habían algunos que eh, predicaban y sanaban y echaban demonios, pero no eran parte del grupo. Dice, si no están en contra, están a favor. Esa apertura de Jesús a otras expresiones de fe en este caso, ¿no? Y por defecto, acá se da un cuadro que se conoce como misantropía, que es el rechazo y el menosprecio a la especie humana en general. Mm. Etimológicamente, misántropo significa odio al ser humano. Mm. Eh, una visión pesimista de la naturaleza humana, de la sociedad, puede llevar a una persona a aislarse y a juzgar negativamente a los demás. ¿Mm? Ustedes habrán visto la tira cómica de Diógenes, ¿no? Bueno, esto arranca con un filósofo griego, allá por el siglo IV, que era conocido por su estilo de vida extremadamente simple y su desprecio por las convenciones sociales. Es decir, otra vez el péndulo va de un extremo a otro, ¿no? De aferrarse a un grupo a odiar a todos los grupos, a cualquier grupo. Este, bueno, cuánta cuánto trabajo le dieron los discípulos al Señor Jesús para que ellos pudieran entender esta necesidad de pertenecer a una comunidad sin sentirnos exclusivos eh, y sin sentirnos totalmente eh, eh, que no necesitamos de una comunidad, ¿no? Prescindentes de toda comunidad. Bueno, las preguntas que haríamos en este caso sería, ¿eres parte de alguna comunidad? ¿Tienes sentido de pertenencia, aceptación y valoración? ¿Tienes una red de contención? ¿Es distante o encapsulado? ¿Capacidad para conectarse con el otro, con la otredad? ¿Tiene creencias personales que son independientes o divergentes de la religión institucional? ¿Se siente presionado, obligado a responder con lealtad a las exigencias de un grupo de pertenencia? A veces hay comunidades efectivamente enfermantes, ¿no? ¿Crees que ha formado parte de algún grupo abusivo? Viene mucha gente lastimada, golpeada por grupos que efectivamente ejercieron abuso espiritual en algún caso, ¿no? Tu grupo de pertenencia rechaza, rivaliza, combate a otros grupos. Bueno, todas estas serían preguntas entonces que nos orientan en la búsqueda de el estado de salud de esta persona
desde esta dimensión comunitaria. ¿Mm? Yo creo que esta es una de las áreas más importantes para explorar cuando estamos hablando con una persona, cuando estamos tratando de orientar a una persona. Bueno, y vamos a la última entonces de estas dimensiones que se refiere al aspecto vocacional de esa persona, a su vocación eh, ocupacional, laboral, ministerial. Según Freud, los ingredientes más importantes para la salud mental son el amor y el trabajo. Bueno, ¿cómo vive esta persona esta, esta última dimensión, la de su vocación laboral? En una investigación realizada por Terkel, se demostró que muchos trabajadores hacen una sorprendente contribución a su salud cuando se acercan a su tarea con un sentido de vocación, por aburridas que sean. O muchos trabajadores aprenden a encontrarle el gusto a su trabajo sin importar lo humilde que pueda ser la tarea cuando descubren una dimensión trascendente a lo que están haciendo. Es decir, aunque yo no alcance a verlo, lo que estoy haciendo tiene sentido. A veces es rutinario, a veces no nos gratifican, no nos reconocen, este, pero hacerlo con esta mirada que creo que mencionábamos en la clase anterior, ¿no? Esos tres obreros que que los tres estaban haciendo la misma tarea, ¿no? Picando piedras. Bueno, uno sentía que estaba picando piedras, otro que estaba levantando una pared y otro que estaba construyendo una catedral, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene esta tarea que estamos haciendo, ¿no? Las personas que hacen su trabajo por vocación le dan una dimensión espiritual a su trabajo, disfrutan más de él y se enferman menos. La vocación, teológicamente entendida, le añade un plus a cualquier actividad que realicemos. Cuando lo que hacemos lo hacemos por llamado de Dios y para la gloria de Dios, la tarea o la profesión adquieren un significado espiritual que llena los requisitos de la rutina o de la fatiga. Bueno, todos conocemos la historia de los puritanos, ¿no? Nuestros antecesores, nuestros padres espirituales, donde el trabajo no era solo un medio de sobrevivir, sino algo como eh, una vocación divina en respuesta a un llamado de Dios. Para los puritanos, cada tarea, por humilde que fuera, era una oportunidad para glorificar a Dios. Al trabajar diligentemente y honradamente, estaban cumpliendo con su llamado divino y contribuyendo al bien común. Los puritanos creían que la diligencia y la productividad eran señales de la gracia de Dios en la vida de las personas. Un trabajador flojo, al revés, era visto como alguien que no estaba viviendo de acuerdo con los estándares de Dios desde el punto de vista laboral. Aunque no creían en la riqueza material como un fin en sí mismo, los puritanos sí veían el éxito financiero como una bendición de Dios. Sin embargo, aún ese éxito financiero o material debía ser usado para servir a Dios y a los demás. Así que esto es como para poner en un marco, no en un cuadro, de este sentido de vocación que tenía esta gente eh, que eran, eh, trabajaban en distintos oficios, ¿no?
no eran clérigos. Bueno, ¿cuál sería la distorsión por defecto? Apatía, desmotivación, desconexión emocional, ausencia de intereses, enajenación, sentirse que uno no es dueño de su trabajo, está enajenado por el trabajo, eh, lo que lleva a esto, ¿no? A un grado de desmotivación que termina siendo enfermante, ¿no? Bueno, y por exceso sería lo que hoy gran parte de la sociedad sufre, que sería el exceso de positivismo. Sí se puede, ¿no? Caer en un exceso de actividad, pero que en vez de llamado es un empujado, ¿no? Y si no te empuja la sociedad, te empujas a vos mismo, y los empujados nunca disfrutan de su trabajo, ¿no? Si el ejemplo del hijo mayor, ¿no? De la parábola, que nunca, aunque el padre le dijo todo lo que tenés es tuyo, lo podés disfrutar, él nunca lo había disfrutado, ¿no? Este, entonces, estas dos extremos también son distorsiones de esta área vocacional. Las preguntas: ¿cómo te sientes en lo que haces? ¿Te sientes satisfecho o frustrado? ¿Tienes un sentimiento de llamado divino en lo que haces? ¿Te sientes parte de un plan para hacer un mundo mejor? ¿Sientes que la vida es un peregrinaje que tiene sentido y dirección? ¿Sientes que tus talentos están al servicio de un bien común? Mm, Bien, todas estas preguntas, este, ¿dónde está, dónde está la persona? ¿Dónde está ubicada, ¿no? Respecto a esta dimensión de vocación, de llamado, de servicio y de ocupación. Bien, vamos a ir cerrando entonces el tema, mm, diciendo que en la práctica pastoral nos enfrenta muchas veces con personas que traen problemas de orden físico, emocional y relacional. Nuestro desafío como pastores es encontrar el atravesamiento espiritual. Mm, Está bien, no vamos a atender el físico, para eso están los médicos, lo emocional, para eso están los psicólogos, relacional, para eso estarían los conciliadores, aunque en todo podemos dar nuestra orientación. Pero la pregunta nuestra es: ¿cómo afecta tu vida espiritual este problema que traes? Y tu vida espiritual, ¿cómo puede afectar al problema que traes? Este ida y vuelta, ¿no? Estas preguntas son distintivas del consejero pastoral. Ningún otro profesional las va a hacer. Si el consejero pastoral no las hace, quedará un inmenso terreno sin explorar. ¿Mm? Los otros profesionales que atiendan desde sus ciencias, desde su disciplina, no les compete esta área, pero sí hay un profesional, que somos los pastores, los consejeros, los líderes de iglesia, que tenemos que tener en cuenta esta dimensión espiritual. Se espera entonces que con estas preguntas el consejero pastoral pueda realizar un diagnóstico espiritual de la persona aconsejada. Una herramienta que yo les envié y que estaría bueno que le den una mirada, es esa escala de religiosidad personal, porque precisamente, bueno, son más preguntas que estas 7, ¿no? Pero precisamente esta escala que ha sido probada y hasta ha sido adaptada para la cultura rioplatense, este,
explora y hasta tiene digamos, la capacidad o la virtud de cuantificar las respuestas. Así que si se animan, háganlo y después en algún momento de la clase lo podemos comentar. Bueno, vamos a ir cerrando esta clase, para la cual pregunto si hay alguna observación, algún comentario, algo que ustedes quieran compartir, lo que hemos visto. Profesor, yo tenía una pregunta. Sí. Esta visión que tenían los puritanos, ¿no? Del trabajo tan disciplinado, ¿tiene alguna influencia la revolución industrial, la idea de revolución industrial, digamos, en ellos o no? Bueno, sería interesante, es una buena pregunta, te digo, Alejandra. Eh, Evidentemente, estos hermanos puritanos eh, prácticamente tienen su centro ahí en Inglaterra y en algunos otros países ahí de alrededor, Holanda, Alemania, ¿no? Pero básicamente es en Inglaterra. Y entiendo que eh, eh, esta, esta tarea, esta laboriosidad de este grupo, da como resultado mayor producción, ¿no? Y a eso se le suma una vida muy austera, como llevaban los puritanos, ¿no? Es decir, trabajaban mucho, producían mucho, gastaban poco, con lo cual ahí se generaba una ecuación muy simple, ¿no? El ahorro. Y ese ahorro daba capacidad de inversión. Y esa inversión, parte de esa inversión, se fue orientando a todo lo que fuera investigación, descubrimientos, inventos, porque había como financiar, digamos, todo eso, ¿no? Y sí, es casi, podemos afirmar, muy probable que, aunque no originalmente no fuera la intención, como consecuencia de todos estos factores que recién mencionamos, surge una transformación que va a reemplazar el músculo humano por la máquina inventada por el humano, ¿no? Eh, Así que es probable que a la larga, aunque el puritanismo básicamente es un movimiento espiritual, eh, haya tenido su impacto en el área laboral y en el área que luego se transformó en industrial. Eh, pero no solamente el puritanismo impacta eh, en la productividad y lo que más tarde va a ser el mercado, también impacta mucho en la educación, en el área de la alfabetización de los pueblos, ¿no? Toda esa necesidad de ahora entender, leer la Biblia y entender la Biblia, da como resultado un pueblo alfabetizado, educado, ¿no? Así que sí, yo creo que estaría bueno detenernos y pedir la ayuda de un historiador para explorar esa pregunta que vos hiciste, pero en principio yo me atrevo a afirmar que
sin proponérselo, hubo un resultado, como en este caso la misma revolución industrial, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Profe, ¿en qué momento se puede hacer esas preguntas a la persona? Una vez que, después que se bautiza, ¿en qué momento se puede hacer? No, son preguntas que se puede hacer en cualquier momento. Por supuesto que el grado de madurez que haya alcanzado la persona va a corresponderse con la respuesta que va a ir dando. Una persona que recién inicia el camino del Señor nos va a dar respuestas más básicas, pero las evaluamos a la luz precisamente de la madurez que tenga esta persona, de la trayectoria que tenga en el camino del Señor, del discipulado que haya hecho, ¿no? Pero las preguntas eh, eh, están preparadas inclusive para hacerla a un ateo, ¿no? Porque aunque podemos anticipar cuáles van a ser sus respuestas, de repente hasta puede sorprendernos, ¿no? Este, yo ayer estaba hablando con mi médico, el médico que nos atiende desde hace, no sé, 40 años, y es un hombre mayor también. Y estábamos hablando de la salud, de los años, etcétera, etcétera. Eh, y él me pregunta, ¿y a usted lo inquieta el tema de la muerte? Él me preguntó a mí, ¿no? ¿A usted lo inquieta el tema de la muerte? Me dice el médico, ¿no? Que hace poco pasó por una operación. Y yo, la verdad que muy suelto, le digo, no, no es que quiera morirme, pero yo sé que si me muero me voy al cielo, dije, ¿no? Como un niño respondí prácticamente, ¿no? Este, y él me dice, claro, es diferente. Ustedes que tienen fe es diferente, me dijo, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí me dio pie para iniciar una conversación y como para poder explorar a ver dónde está este hombre respecto a su fe. Y la verdad que no está lejos del reino de Dios, le queda poquito. Así que no, las preguntas pueden hacerse en cualquier momento, teniendo en cuenta la situación y la realidad de la persona, ¿no? Profesor, Sí, real, no yendo tan lejos a los puritanos en la vivencia cotidiana, esta cuestión de tomar de tomarlo de una forma diferente, el trabajo y todo eso, repercute mucho en la salud, ¿no es cierto? Yo lo vivo, lo experimento en mi lugar de trabajo, que hay mucho desánimo, ¿no es cierto? Se hacen las cosas de malas ganas, mm, muchos tratan de buscar otra forma de trabajo pensando que van a cambiar y en realidad tiene que ver con esta cuestión de tomarlo con otro sentido, ¿no es cierto? Un sentido más de mm, prioridad y de propósito, ¿no es cierto? Creo que cambia mucho la dinámica de acción que uno hace en el exactamente que prestamos servicio. mm, La relación con la gente y todo eso que por eso no bien, ¿no? Presta un servicio a la gente, está muy tapado de una crisis psicológica, de presiones, de tensiones, de un aburrimiento o detestar a la gente, ¿cierto? Lo hace más que nada a veces hasta simplemente por una cuestión de ganancia y si no, no lo haría. Pero es verdad, tomarlo de esa manera, con un pensamiento muy de propósito más que nada, también
cambia hasta la actitud de uno y obviamente repercute en la salud. Tal cual. Bueno, ¿cuánto bien podemos hacer a las personas cuando además de la dimensión social, emocional, biológica, le hablamos de que hay un espíritu en ellos que en la medida que ese espíritu se aviva y renace, también todo lo demás queda transformado, ¿no? Así que tengamos en cuenta eso. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo, que no sé si tendremos tiempo de terminarlo, pero bueno. Así como vimos una dimensión espiritual, que es la distintiva, en el caso de la fe, no podemos negar que el ser humano está sostenido por emociones, por la vida emocional de la persona. Y yo quería entonces incorporar a esta materia una teoría que nos ayuda mucho a trabajar sobre esta dimensión emocional de la vida de las personas para relacionarla a la vida en comunidad, a la vida de la comunidad de fe. O sea, la gente, entre otras cosas, necesita una relación segura, confiable, contenedora, cuidadora, etcétera, etcétera, de parte de la comunidad de fe. Y esa necesidad ha sido muy bien estudiada, investigada por varios científicos y que se ha dado a llamar teoría del apego. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado ya hablar de ella. Se trabaja mucho en educación, se trabaja también en la clínica, se trabaja mucho en terapia de pareja, en relación a padres e hijos. La teoría del apego en los últimos 30 años ha hecho un gran aporte a la terapia y a mí me gustaría ver si podemos ver esta teoría en perspectiva de la fe y particularmente en relación a lo que la comunidad de fe le puede ofrecer o nos puede ofrecer a las personas que la integramos, ¿sí? Entonces, vamos a relacionar en nuestra materia, psicología de la religión, una teoría psicológica en relación a la experiencia de fe. Si quisiéramos tener un subtítulo, diríamos la iglesia como comunidad de apego o el lugar de los afectos en las comunidades de fe. Déjenme darle una definición, después ya la vamos a desarrollar, pero en principio como para introducirnos al tema, es una teoría de las relaciones, enfocándose básicamente en las relaciones durante los primeros años de vida, donde se toma a la madre como figura de apego y que condicionan la experiencia de las relaciones posteriores, sirviendo de base para un estilo relacional y de regulación emocional que influye en relación a cómo percibimos a los demás y cómo nos relacionamos con ellos. Ahora vamos, no se asusten, porque acá hay mucho contenido, pero ahora vamos a ampliar un poco más. Están viendo esta diapositiva, ¿sí?
Sí, ok. Sí, sí. El apego, la teoría del apego, la experiencia de apego, se entiende como un mecanismo preprogramado. A ver un segundito, voy a poner esto acá. Que activa toda una gama de comportamientos posibilitando la vinculación bebé-madre con el objetivo biológico no solo de recibir alimento, sino de proveer de la proximidad, protección y seguridad del cuidador, lo cual permitirá la exploración de lo desconocido. Es decir, en la medida que yo me sienta seguro en relación a un vínculo con otra persona, tengo la posibilidad de salir a explorar el entorno, el contexto, porque sé que tengo un lugar seguro donde volver. Esto se estaría dando en los primeros minutos de vida. Les voy a mostrar un video que quizás nos ayude a entender de una manera más clara lo que estoy tratando de decir. A ver si lo tengo el video. Acá se ve un bebé que está ya muy cerca de alcanzar el pecho de la madre. Este proceso se da en los primeros 90 minutos de vida del recién nacido, cuando el bebé es depositado ahí en la panza de la madre, y fíjense cómo con las piernitas se va empujando y solito va reptando porque es como que quiere alcanzar un objetivo que no solamente le va a dar alimento, en este caso el pecho de la madre, sino que además le va a dar algo así como una reconexión con la madre. Él está muy familiarizado porque estuvo 9 meses con la mamá, ¿no? Ahí adentro. Y ahora se vuelve a reconectar vía oral con la madre, y a través de ese proceso de ensayo-error, finalmente logra ese objetivo de una manera muy, muy natural, ¿verdad? Cuando se logra este encuentro, se da lo que se da, lo que se da en llamar esta experiencia de apego seguro. El niño vuelve a recuperar esa sensación de estar ligado a lo conocido, de estar ligado a lo que le da seguridad, así como estuvo ligado durante 9 meses al pecho materno, ¿no? Bueno, yo voy a ir haciendo como un cierto paralelismo entre la teoría de apego y lo que pasa en la comunidad de fe. Siguiendo el libro de los Hechos, los nuevos cristianos, los recién nacidos, digamos, que se integraban a la comunidad de fe, se encontraban con un clima socioemocional que les ofrecía cuidado, aceptación, valoración. O sea, uno cuando lee Hechos capítulo 2, 3 y 4, prácticamente encontramos ahí un paraíso comunitario, ¿no? La vida de esos primeros creyentes era realmente una vida que contrastaba con el mundo del cual venían. Bueno, hoy, cuando una persona nueva se integra a nuestra comunidad, ¿con qué clima emocional se encuentran los recién nacidos? Como recién veíamos en la imagen, ¿no? Este recién nacido
se encuentra rodeado de un clima que le da apoyo, que le da fuerzas y que le da capacidad para poder conectarse biológica y emocionalmente con la mamá, ¿no? Bueno, los que llegan a nuestras comunidades, los recién nacidos, deberían encontrar un clima espiritual, pero también un clima emocional de aceptación, de cuidado, de provisión, de atención, porque están dando sus primeros pasitos, espiritualmente hablando, ¿no? Bueno, vamos a seguir desarrollando la teoría de apego y vamos a seguir relacionándolo con la vida en comunidad. El científico que trabajó en este tema es John Bowlby. John Bowlby, un psicoanalista inglés que trabajó con niños con trastornos de conducta y comenzó a pensar que las experiencias reales de la infancia tenían un efecto sobre el desarrollo de la personalidad y las relaciones interpersonales. Bowlby llamó personalidades desprovistas de ternura tanto a aquellos chicos que sufrían de privación afectiva parcial, con síntomas de culpabilidad y depresión, como aquellos que sufrían de privación afectiva completa. Hay una palabrita que no está acá, pero que se conoce como el nombre de marasmo. Habrán escuchado eso, ¿no? El cuadro clínico que resume el marasmo es esto que decimos acá: apatía, indiferencia, retardo en el desarrollo, signos de superficialidad, falta de sentimientos, tendencia a la falsedad, robo compulsivo, depresiones. Bowlby insistió en que todos los estudios interdisciplinarios disponibles indicaban que el bienestar psicológico depende fundamentalmente de sentirse seguro en las relaciones de apego. Y él investigó que esto ocurría en cualquier cultura. Entonces, estoy llevando estas investigaciones al plano de la comunidad de fe para preguntarnos cómo son los vínculos socioafectivos, además de los espirituales, ¿no?, en nuestras comunidades de fe. Yo siempre les cuento, ya lo habrán escuchado más de una vez, pero les menciono el caso de esta ancianita que saludé al salir después de un culto y el pastor me dijo: esta hermana se bautizó la semana pasada. Y cuando yo le pregunté por qué se había quedado en esta iglesia, ella me dijo: por el abrazo que me dieron al salir de la reunión, ¿no? Bueno, evidentemente, ese gesto, esa señal, colmó una necesidad no solo espiritual, sino emocional y afectiva, que le hizo decir a esta ancianita: este es mi lugar. Bueno, Bowlby trabajó durante años en clínica infantil y planteó la teoría del apego, la que concibió como una tendencia de los seres humanos a establecer vínculos afectivos sólidos con personas determinadas a través de la vida. Vínculos afectivos sólidos. Comunidad de fe. A través del tiempo, la propuesta de Bowlby se ha convertido en una de las teorías más influyentes dentro de la psicología, siendo de interés para distintos autores. Incluso es considerada actualmente como un cuerpo sólido y sistemático con importante investigación empírica. O sea, estamos frente a un cuerpo teórico muy confiable y muy validado en el campo de la ciencia.
Bueno, acá hay otra experiencia, a ver si la podemos ver. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying. Se va a hacer un experimento con este bebé y esta mamá. Me están explicando qué tiene que hacer ella. Social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like, oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions. Miren la conexión emocional que hay. That's really what the baby is used to. And then we Ahí ask the cambia. mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. Muy And rápido, then she uses muy all of rápidamente. her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. Bueno, relacionemos esto que acabamos de ver con nuestras iglesias, ¿no? Esto que acabamos de ver en el video tiene su fundamento biológico en lo que se llama también neuronas en espejo, ¿no? Normalmente cuando usted le sonríe a otra persona y la otra persona responde con una sonrisa, ¿no? De la misma manera, una mirada fría o indiferente o que no registra mi presencia, también es correspondida en ese mismo nivel, ¿no? Estos se llaman neuronas en espejo, ¿no? Bueno, en nuestras comunidades de fe hay muchísimas oportunidades y de hecho, de alguna manera Pablo insiste de saludarse, de abrazarse, de besarse, ¿no? Porque es una manera de sentirnos dentro de este apego seguro. Bueno, acá la pregunta, ¿nos sentimos seguros en nuestras comunidades? ¿Las relaciones fraternales son confiables, transparentes, son justas, son seguras, me invitan a corresponder de la misma manera o son ambiguas o son contradictorias, incongruentes, porque con la palabra me dicen una cosa, pero con los gestos me dicen otra, ¿no? Es muy importante este aspecto que estamos considerando desde el aporte que nos hace la teoría del apego. Ahora bien, la teoría del apego no solamente la exploró Bowlby, sino que hubo un etólogo, Konrad Lorenz, que a principios de los años 30, estudiando la conducta de patos y ocas, descubrió la existencia de un periodo crítico que aparecía al poco tiempo del nacimiento y durante el cual las aves se vinculaban al progenitor.
quien quiera que fuera, ¿no? Ese proceso, Lorenz lo llamó impronta, algo así como un sello, ¿sí? Que se graba, sobre todo pensando en la primera impresión que me causa el integrarme a un grupo, a una comunidad, en una reunión, ¿no? Impronta, la imagen que me queda grabada de esas personas que me reciben. Bueno, desde el punto de vista de la investigación de Konrad Lorenz, significaba un reconocimiento visual y auditivo de la figura materna que provoca conductas de búsqueda y seguimiento. Observó así como en estas especies de aves, las crías desarrollaban un fuerte vínculo con la figura materna independientemente de la satisfacción de las necesidades fisiológicas. Más allá de que hubiera comida, que es importante, pero además requería de algo más, de una figura presente, próxima y estable. Al contrario de lo esperado, las crías estudiadas por Conrad mostraban conductas de seguimiento y búsqueda de protección en aquella figura animal o humana que se encontrara presente en el momento posterior al nacimiento. Son famosos sus experimentos en los que demostró cómo estas crías seguían al propio Conrad a lo largo de sus paseos por el estanque tras imitar el sonido típico de las aves y situarse enfrente de ellas durante el periodo de impronta. Acá también creo que tengo un video, a ver si... Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So with this, see this cock, the cock always trying to force his company on ducks and even courting ducks and not finding any response. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Por otra parte, para Lorenz, la agresividad es básicamente defensiva y cuanto más unido esté el clan que se defiende, mayor será esta.
Si esto es cierto en el caso de los animales, aún lo es más en el de los hombres. We do not know one non-aggressive animal with anything comparable to the bond of friendship between two human individuals. And from the point of view of evolution, it's quite easy to understand because a personal relationship evolved in the animal kingdom wherever it became necessary for two individuals, two or more individuals, not to fight each other, but to cooperate against other phenomena in the species. Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte. Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Konrad Lorenz responde de forma matizada. I'm optimistic because I wouldn't have the impulse to preach sermons about the dangers of humanity if I were not fundamentally an optimist. But the danger is very great. I mean, if anybody tells me that he does not believe in the survival of humanity for even the next few hundred years, I have nothing to say against it. I have no arguments. Man may survive. Man may evolve into something higher and better. But there's no law of nature which makes him do so. He has jolly well to see about himself. Bueno, interesante, ¿verdad? Estamos viendo teoría del apego, vimos la propuesta de un pediatra, ahora estamos viendo la propuesta de un etólogo. Y esto que veíamos los patitos seguir a Lorenz me lleva a esta pregunta: ¿cómo impacta él o los líderes de la comunidad sobre los discípulos? Piensen en Jesús, como él sería el Konrad Lorenz de los 12, ¿no? ¿Qué impronta dejan los líderes sobre sus discípulos? Muchos de nosotros todavía tenemos grabado a fuego el recuerdo de aquellos líderes que nos formaron en los primeros pasos del ministerio. ¿Ocurre hoy lo mismo? ¿Encontramos esos maestros, esos referentes que graban a fuego una impronta de tal manera que consciente o inconscientemente estamos repitiendo ese modelo que aprendimos? O sea, estamos hablando de la etología que sería como el nivel más básico, ¿no? Pero esto también se da en los seres humanos y hasta si queremos podemos traer acá la teoría de la evolución, donde los animales que sobreviven no es tanto los más fuertes, sino los que cooperan entre sí, que tienen esta impronta de vivir comunitariamente, colectivamente, ¿no? Bien, y vamos a un tercer autor, Harlow, ahí por mediados del siglo pasado. En esa época, los estudios llevados a cabo por Harlow iban a suponer nuevos avances en la interpretación del vínculo como proceso primario. Vínculo como proceso primario. Sus experimentos mostraron que la necesidad de contacto y protección es instintiva en las crías, siendo esta sensación de afecto y seguridad más importante para las crías que el propio alimento. Además mostró los efectos del aislamiento, total o parcial, sobre el desarrollo cognitivo-emocional de los monos, destacando que ninguno de los sujetos experimentales mostró diferencias en el afrontamiento de esta situación de aislamiento. Otra vez veamos un video.
Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Well, now that's a change for the better. He reminds me of a baby that's been given Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, y por otra parte, estaban perfectamente atendidas en el laboratorio. A partir de aquí, realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco que estaba cubierto de felpa no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Pero, además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. 6 months away from her, having no way weakened the tie between this infant and his mother. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. Que el amor no se establecía a través del vínculo alimenticio. Vayamos otra vez a nuestras comunidades, a la iglesia. ¿La gente recibe alimento institucional o alimento fraternal? El alimento institucional sería el ser parte de una institución, roles, normas, programas, aparato burocrático, posición jerárquica, todo eso es la institución. Es la monita de alambre, sería. O alimento fraternal, cuidado, empatía, preocupación los unos por los otros. Bueno, ¿qué necesita la gente hoy cuando llega a nuestras comunidades de fe? Bowlby también analizó distintos tipos de apegos.
o distintos estilos de apego, a los cuales llamo apego seguro, que sería el ideal, preocupado, evitativo. El preocupado es no soy digno, no merezco, no soy confiable y no se puede relacionar. El evitativo, no puedo confiar, ustedes no son confiables. Y el temeroso, nadie tiene lo que yo necesito. ¿Mm? Vamos a ver otro video que nos va a ayudar a entender mejor estos 4 estilos de apego y preguntémonos en qué estilo estamos viviendo en nuestras comunidades de fe. ¿Mm? Have you do a brief interaction, some play, then in just a few minutes, we'll send you back in. Step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Value of the test has been established in studies that would watch a child 1-year-old and then follow it up and interview them about the relationships to their parents when they were 21 years old. We're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes play, the mother is signaled to leave the room. And in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, the mother was out. She was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys. So you would call this a secure? Yes. Exactly what happened. This is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure. But you'll see, we get a look at his play before the separation. Mother's left. When she returns, she picks him up. Can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact
We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Now, this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. The mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in. The point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face, a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecurity? Yes, insecure is avoidant. He's not engaging her, and it's not the reunion's not effective. It's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Do you think these really are indications for vulnerability or depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people, that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother as he gets older how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life. Bien. Estamos tomando este cuerpo teórico de teoría de apego para ver si nos ayuda a analizar los climas emocionales que se viven en la fraternidad de cristianos. Acá vimos distintos tipos de apego, ¿no? El seguro, el ansioso, el ambivalente. Sabemos que la comunidad eclesial puede tener una función de apego seguro, pero también puede tener o puede promover un apego neurotizante, dependiendo de ello de la calidad de las relaciones que proporciona. No son pocas las personas que experimentan la comunidad cristiana como un ambiente represivo, culpógeno, que dificulta el desarrollo de relaciones saludables, manifestaciones enfermizas que se desarrollan en determinados círculos eclesiásticos que se las puede llamar, por llamarlas de alguna manera, neurosis eclesiológicas, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. En todo caso, dejamos ya para el próximo jueves, porque en la Biblia tenemos varios casos de apego, personajes que demuestran su relación de apego de distintas maneras, ¿no? Así que vamos a ir dejando acá, no sé, comentarios, preguntas, observaciones que les haya quedado. Sí, yo, que observaba muy detenidamente los videos y recordaba el tiempo de que cuando yo llegué al Señor, doy gracias a Dios que tuve una iglesia que me contuvo, que me amó, que me cuidó, que me protegió, porque creo que si hubiese llegado con la vida que tenía al Señor en este tiempo, no sé si hubiese permanecido. Y la importancia, hoy todo se ve por la tecnología. Antes te venían a visitar cuando no estabas bien, te abrazaban. Cuando había una necesidad económica, venían a verte con una bolsa tal vez de
de algo, te traían, te ayudaban. Hoy te mandan un mensaje de texto y te preguntan cómo estás y nada más. No hay ese diálogo, no hay ese amor fraternal. Hoy si tienes una necesidad te mandan tal vez una ayuda económica por una de las billeteras virtuales y no hay ese contacto de amor fraternal que el Señor nos manda, ¿no? Que Él nos pide. Eso podía notar en este tiempo. Mire, yo estuve pasando un mes muy difícil y sabe que quien vino a visitarme fueron mis amigas que no conocen a Cristo. Ellas vinieron, trajeron unas facturas y me abrazaron y me dijeron de que todo iba a estar bien. Y veía esos videos y digo, qué tremendo, cuánta importancia sería que todos puedan ver estas cosas y llegar a la capacidad de entender que el Señor nos pide un amor fraternal, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos acompañemos. La verdad que hermosísima la enseñanza. Yo se lo agradezco con todo mi corazón, profesor. La verdad que muy, pero muy valiosa para mi vida. Se lo agradezco mucho. Asimismo al profe Pablo, al pastor, que él es el que se ocupa para enseñarnos y capacitarnos, para que no dejemos de llenar nuestro corazón de tanta dureza o, bueno, la verdad que muy agradecida a Dios por este tiempo. Gracias, Estela. Otras. A ver, de los que no hablaron, alguien que... Sí, pastor. Leonardo. Sí, ¿qué tal, Leonardo? No, más que nada por el tema de que del apogeo, eso de los temas. Yo como pastor acá vemos esta situación acá en el norte. En este sentido, mire, cuando ocurre situaciones en la iglesia, los hermanos se retiran de la iglesia y van a otra iglesia. Hay un desequilibrio en eso de permanecer en un lugar. Y yo no sé si usted me va a corregir en esto, el tema cuando veía de los patitos que hacía los estudios que iban por detrás. Acá yo lo veo, por ejemplo, que van detrás de los pastores, digamos, y no van detrás de Cristo. Y eso pues, se nota y eh, los años anteriores veía el evangelio en esta zona de que amaban el evangelio, venían de diferentes lugares y llegaban a la iglesia y tenían esa ansiedad, ese deseo de compartir la reunión, así como hablaba la hermana Estela. Parecería que también ese amor que ellos tenían por el evangelio ahora, hasta incluso en los púlpitos, uno, no sé si hay pastores que no quieren dar el mensaje correctamente acerca de la corrección, de comprometerse a Dios y hace un mensaje live para que ningún miembro no se vaya a otra iglesia y trata de mantenerlo y en eso no hay un profundo mensaje para que los hermanos cambien y puedan, así como usted mencionaba los capítulos de Hechos de los Apóstoles, cuando todos compartían en oración, unánime, todos juntos. Y ahora parecería que esas cosas ya cambiaron y se predica de la prosperidad, de ayuda de la gente que tiene que quedarse de iglesia, de que va a recibir bendición. Yo no sé si voy correcto en la dirección que está dando la clase,
sé, usted me dirá, pastor, si es correcto o si me va a corregir en este sentido. No, creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que quizás este fenómeno de rotación de gente por las iglesias, porque hay lo que se llama como creyente golondrina, ¿no? Anda dando vueltas según la estación del año de aquí por allá, ¿no? Esto, por supuesto, no es bueno ni para la iglesia ni para el creyente, pero tal vez este fenómeno que observamos, de tanta rotación de miembros y ese turismo eclesiástico que hay de ir pasando de iglesia en iglesia, tiene que ver con esto, ¿no? Con la falta de un sentimiento de seguridad, de pertenencia, de tenerme en cuenta, de respeto a quien soy, como persona, como hermano, como hijo de Dios. Bueno, todas estas son mensajes que la comunidad de fe le da o no le da. Y cuando no se lo da, estamos ahí como huérfanos buscando a ver quién nos adopta, ¿no? Entonces, estaría bueno repensar un poco la pastoral de la iglesia, para ver cómo volvemos a significar esto que decía Estela hace un rato, ¿no? De decir, bueno, no, en algún momento tenemos que encontrarnos, en algún momento tenemos que mirarnos a los ojos, en algún momento tenemos que tomarnos de las manos, tenemos que estar. Y, y que eso sea un gesto genuino y constante en la comunidad de fe, ¿no? Si no, nos va a pasar esto, que estamos así, en el mejor de los casos, rotando de aquí para allá, y digo el mejor de los casos porque en muchos otros casos definitivamente se alejan de la iglesia, ¿no? Bien, bueno, espero, vamos a terminar este tema la clase que viene, pero vayamos teniendo en cuenta entonces estos marcos teóricos que vienen desde la ciencia, para poder entender también nuestras comunidades de fe y las necesidades con las que llega la gente para ser ministrados, desde los distintos ministerios que tiene la iglesia, ¿no?